interesante, les va a encantar, se llama La Penúltima Guerra, y por lo poquito que escuché ayer, nos deja mucho de pensar. Adelante, por favor. Gracias. Pues yo le daría la palabra a la maestra Úrsula. Supongo que sí, pero... Es hija de Úrsula. Y es un tesoro especial que siempre le acompaña en todas las conferencias, clases y demás, para las futuras mamás, que puedan llevar a sus hijos a sus labores y que se desempeñen con toda calma y actividad. Le doy las gracias a todos los que están aquí y le voy a dar la palabra a Úrsula, ahí en condición de mamá. ¿Quieres que yo la acompañe? No, muchas gracias. Bueno. Vamos a distraerla un poquito. Pero, pues, muchas gracias a todos por su presencia. Pedro, gracias por invitarme a comentar su libro. Y, pues bueno, es un texto, pero quiero tener un poquito entretenida a Victoria porque ahora me da miedo de que se golpee otra vez. Úrsula fue directora del Museo Luis Mississauga, del Museo Felipe Santiago y del Cosmo Vitral. Es hija de Margarita García Luna, que fue cronista de la ciudad de Toluca. Y se dedica actualmente pues, a ser mamá y a revisar algunos textos. ¿Le dejo? Gracias. Bueno, si gustas, no sé, nos sentamos. Nos sentamos. Estar más cómodos y bueno. Pues a mí me gusta siempre entablar un diálogo, y pues relacionado con el libro, a mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿por qué creen que prospera el mal en el mundo? Porque este libro pues está relacionado con, se titula La Penúltima Guerra y los 4 Apocalipsis, los 4 evangelios del Apocalipsis. Entonces, pues bueno, hay temas morales relacionados aquí. Entonces, ¿por qué creen que prospera el mal en este mundo? Yo voy a citar una frase que seguramente ustedes conocen, y es la de que el malo no prospera, o voy a parafrasear, digamos, el mal prospera, porque quienes podemos hacer el bien, no estamos tan dispuestos. Muy interesante, doctor. Muchas gracias. Y pues, bueno, yo aprecio mucho al doctor, una persona con quien hemos hablado de temas de ciencia y es afín a la cultura. Gracias, doctor. Es muy interesante ese punto de vista. Bueno, desde el ámbito del periodismo, Pedro Gómez está bien enterado de los conflictos políticos y bélicos, así como de las tragedias ambientales que estamos viviendo. Se perfila verdaderamente una catástrofe que desconocemos sus consecuencias, pero nadie puede negar que es más crítica al paso del tiempo. Es inevitable que se agudicen y aumenten los problemas de todo tipo. Pedro apunta al ego que dominó al ángel caído, según las escrituras bíblicas, pero también que existe entre los pueblos que están enfrentados, creciente también entre los individuos. Habla de un egoísmo concertado para satisfacerse y abandonarse, cada quien en lo suyo, nunca en el otro, ¿no? La sociedad occidental se ha ido volviendo más laxa en los temas morales, más alejada de Dios, y ya todo es permitido. Cada vez somos más insensibles al dolor ajeno, en pos del morbo y del placer que nos producen. Por ejemplo, hace un mes, o sea, relacionado con temas actuales, hace un mes muchos de ustedes sabrán de una chica de Jalisco que la asesinaron y fue durante una transmisión en vivo en YouTube, ¿no? Y frente a su audiencia fue acribillada como escarmiento para que quedara evidencia del castigo. Obviamente, pues esto en manos de narcotráfico. Se trataba de una mujer muy bella, pero que tampoco se aceptaba a sí misma y se había operado todo el cuerpo, ¿no? Una anticultura está prosperando, de crimen, traición, hedonismo. Bueno, entrando al tema del desarrollo de la novela, en panoramas diversos, incluso locales, porque
Pedro menciona en las primeras páginas a Toluca, se ven las consecuencias sociales del post-COVID y de qué manera existe una repercusión de la pandemia originada en el 2019 en la historia. Él escribió este libro durante la pandemia, entonces pues bueno, le motivó a hacer muchas reflexiones y da un tratamiento de ciencia ficción con fundamentos sociales a este fenómeno que fue global. Las repercusiones de un control poblacional en cuanto a la instalación de un microdispositivo en el organismo que modifique nuestros hábitos de consumo o de conducta es prácticamente un hecho, y el libro muestra una exageración de sus posibles consecuencias para alertarnos sobre los efectos que pudieran dar lugar. La manera en la que el miedo es usado para someternos a mecanismos de dominio, que Pedro hace alusión mediante nanochips instalados en nuestros cuerpos, o que nuestra falta de esperanza en gobiernos que han sido nefastos nos lleve a creer en líderes que ofrezcan libertad, apoyos económicos y relajamientos morales, nos parece seductor. En el caso de los coaches o chamanes, que no tienen una preparación profesional, pero que diagnostican y venden cambios en nuestra vida por arte de magia, también vemos que están prosperando, ¿no? Leo una cita del libro que va en esta dirección, originando que sigamos esta clase de personas. El libro dice: el hartazgo ante tanta mentira movía a la masa humana que intentaba sobrevivir sin ley ni autoridad, solo guiados por el placer. Es vigente esto que el autor refiere de manera novelesca, pero, bueno, pues vemos que está ocurriendo. Aunque pensemos que es una exageración experimentar un apocalipsis, ya han ocurrido procesos muy destructivos en pleno siglo XX y XXI. Figuras que han servido al mal y a la destrucción, como Hitler, quien incidió en las masas para despertar su vanidad e ira. Bueno, Hitler mismo podría considerarse una especie de anticristo, ¿no? Lo que ocurre hoy con Israel es otro ejemplo de genocidio masivo, haciéndole la guerra a 5 países simultáneamente. Pedro apunta que a partir de la pandemia de COVID, cito, el espíritu egoísta de la generación preapocalíptica se intensificó, como si de una purga de humanos se tratara esta pandemia, que viene a despedir a la gente mayor y posiblemente a la más vulnerable. Y termina la cita. Pero lo referido no es nuestro único problema como humanidad. Este libro es una invitación a ver todo lo traumático que está desatándose en el mundo. El autor lo conduce a sus peores consecuencias. Estamos deshumanizados hasta el punto de olvidar lo que es el humanismo. ¿Alguno de ustedes me podría decir qué opinión tienen o qué concepto tienen del humanismo? ¿Qué es el humanismo? Bueno, pues, ¿alguien levantó la mano? Sí. ¿Es poder ser empático con los demás? Bueno, digamos que la conducta se podría asociar con esa característica, pero es algo que viene mucho más atrás. A ver, gracias, compañera. A ver, ¿quién más? Bueno, creo que el humanismo es una corriente que se utiliza donde se le da o sea, todo gira acerca del poder que tiene el humano en lo que su ideología o su forma de ser, y se encarga que se puede llegar a ser como un ejemplo de todo. Muy bien, compañera. ¿Tú sabes más o menos cuándo surgió esa corriente? Exactamente no, pero... Bueno, exactamente no. Bueno, esta corriente que nosotros conocemos actualmente como Renacimiento, en su época original se llamaba humanismo, y es el rescate de toda la cultura griega y latina clásica, y pues que conlleva toda una serie de conocimientos y valores y un ideal de perfección como ser humano y estético, y bueno, es algo muy complejo de acercamiento con la naturaleza y de empatía con la naturaleza y con el ser humano, y pues bueno, es algo que cada vez estamos perdiendo más, ¿no? Y ya no me distraigo tanto del tema del libro, pero es que como este libro habla de la deshumanización, pues habría que recordar algunos conceptos. Gracias, compañera. Entonces,
la deshumanización está destruyendo este planeta. El personaje que nos presenta Pedro, que se llama Octano VII, es el príncipe de las tinieblas que obra milagros, pero en un tiempo donde se adormece a las personas con drogas. El placer es una enseñanza de Octano, quien ofrecía este paliativo a todas las carencias de valores y civilidad. En cuanto a las guerras, Pedro se anticipa y menciona los conflictos entre Palestina, Israel, Rusia y Siria, que son muy vigentes y catastróficos, pero él estaba escribiendo de ellos hace 4 años, ¿no? Y bueno, vemos cómo se han agudizado. En este libro se hace mención de las señales del tiempo para el retorno de Dios, según la Biblia. En este punto en particular, el autor se pone al día en cuanto a la vulnerabilidad del futuro, dadas la cantidad de problemas entre países que se atacan y defienden en todas las partes del mundo. Aunque el mal les ha obtenido poder y la generación de miedo a los gobernados de entre las naciones en conflicto, es de esta manera que se unifican los bloques de países que en un futuro librarán una guerra devastadora. No quiero describir la trama de este libro para no dar adelantos de la historia, pero Pedro desarrolla personajes que luchan por el bien, que se arrepienten y que se enfrentan con el mal durante los tiempos de la crisis. Pero el tema tecnológico impide que el bien se extienda. Eso me llamó mucho la atención, cómo lo aborda Pedro, ¿no? Es decir, nanochips, tecnologías para la siembra, combustibles, se emplean sin respetar el proceso natural de las cosas. El sistema está empleando todos estos avances fundamentalmente para el mal, para que no pensemos, para distraernos, para limitar nuestro movimiento. Pese a esto, existen fuertes alarmas de lo que estamos haciendo al planeta y que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Con toda esta tecnología mal usada, cito a Pedro: la creación gemía y pocos escucharon su dolor. Y eso, hablo de influencias y de toda esta cultura que nosotros estamos accediendo mediante las redes sociales, porque todos estos ejemplos están muy presentes y relacionados con la temática del libro. En cierto sentido, cómo se emplea la tecnología incluso para difundir cosas muy morbosas y muy tóxicas, ¿no? No sé si ustedes conocen a una influencer que se llama Eugenia Cuní, una chica que tiene una anorexia extrema, pero YouTube la sigue transmitiendo y dices, pero es un pésimo ejemplo para adolescentes y para niños, pero como genera tantísimas vistas, pues estamos viendo cómo gradualmente una persona se va destruyendo y nadie hace nada, ¿no? Se me hace tan tétrico, en fin. Entonces, bueno, la autodestrucción de esta muchacha está prácticamente ya llegando al fin. ¿Cómo es que se intensifican las traiciones, el canibalismo del hombre que come al hombre y el desquiciamiento a tal grado de que somos una sociedad odiante? Este libro podría conducir la idea de la historia humana hacia esas consecuencias que significan el fin de las sociedades. El utilitarismo de los demás, la reducción de las relaciones amorosas a única y exclusivamente sexo. Pensar que esto se está viendo resulta desesperanzador y deprimente. No soy especialista en cuanto a los temas de las escrituras bíblicas correspondientes al Apocalipsis, pero los fenómenos que Pedro recoge mencionados por el apóstol Juan se van haciendo presentes. Niños que nacen con males congénitos, muertes masivas, plagas, la tierra se oscurece, en fin. Luego él menciona el jinete del Apocalipsis, los falsos profetas, en fin. Como especialista en la comunicación, Pedro sabe las consecuencias de los mensajes y palabras redundos en una comunicación selectiva que nos hace escuchar a cada uno lo que necesitamos para actuar y para comprar. En el tema de los falsos profetas y líderes malignos, es muy usado para que prosperen. El espíritu de la guerra se aviva con la proliferación de mentiras. No voy a comentar nada acerca del final de esta historia, pero les hago la pregunta: ¿qué ocurriría si el mal ganara, no? Estamos en una época en la que nunca antes habían existido más seres humanos vivos sobre el planeta, y en la que los alimentos procesados permiten esta
abundancia de seres humanos, también los medicamentos, hay una gran cantidad de medicamentos que permiten tanta longevidad entre nosotros, pero digamos, eso ha mejorado la calidad de vida. Sin embargo, estamos en una época de gran sufrimiento psicológico y destructivo por numerosas naciones en conflicto. Podríamos reflexionar acerca del título de este libro, que es La penúltima guerra, porque nos acercamos al final de la humanidad, en el sentido de que existe la intención de reducir a la población. Y una reflexión que me deja este libro, una más, es: el hombre sin Dios es una máquina de mal, ¿no? Bueno, pues yo estoy consciente de toda la labor que ha hecho Pedro en cuanto a la transmisión de sus programas, sus columnas periodísticas, siempre interesado en los temas ecológicos. Hay mucho que se habla de ello aquí, tiene mucha documentación al respecto, pero como les comento, tiene un sentido de ficción esta novela y pues bueno, gracias Pedro por esta invitación. Pues él les va a hablar más del contenido del libro. Yo me acerqué más a las motivaciones posibles que lo llevaron a preocuparse por todos estos temas. Pues gracias a todos. El índice del libro, de este libro, fíjense, habla sobre los dineros, sobre el sexo, sobre la obediencia, sobre el origen de las cosas, sobre los 144,000 escogidos. En la Biblia los testigos de Jehová, son judíos. Sobre los gemidos de aquel que sufre, sobre la traición, sobre la creencia en dioses y religiones. Una nube blanca que viene para avanzar con la humanidad. La brujería, que es algo que está muy presente actualmente. Les presento más, está ahí haciendo señas. Eric Rosa, que está en el clúster de fotónica, es presidente de una organización que se llama Grafeno y que empodera asociaciones y jóvenes, por si gustan luego platicar con los dos. Los agujeros negros y andantes. Y el libro, empecé a escribirlo hace muchos años, más de 10. Y hace unos 4 o 5 años sentí la necesidad de terminarlo. Y descubrí que no me llevaba 20 cuartillas. Imagínense 20 páginas después de 10 años, qué cosa más terrible. Se siente uno improductivo. Es como cuando hace uno la tarea y se pone frente a la pantalla y dice: ¿y ahora de qué escribo? Ahora hace uno trampa porque le dice a la inteligencia artificial, ¿no? Haz un artículo sobre eso. Pero ya hay hasta la forma de detectar eso. Lo que no puede hacer la inteligencia artificial es controlar nuestras emociones. Somos seres humanos y tenemos necesidades, y tenemos afectos, y tenemos pasiones. Y esas pasiones nos llevan, por un lado, a la reproducción, a la paz, al amor, pero también nos llevan hacia la guerra. Las pasiones que tenemos, cuando ustedes, una chica les grita, por ejemplo, ¿a poco no les dan ganas de agarrarla y surtírsela? Y viceversa, entre los varones era muy común el pleito de, en mi caso nos íbamos a la Alameda, siempre me ganaban, pero bueno, el caso es que decidí mejor optar por el pacifismo ante mi inutilidad para el boxeo. Y llegando a este libro y tratando de escribirlo, me senté y hablé con un amigo que ya falleció, un escultor, y le dije: no puedo escribirlo, me entretengo en muchas cosas en la sociedad que me distraen. Es muy difícil avanzar. Eric y Omar, antes de saber de esto, no te decían: puedes escribir esto, pero no puedes, porque hay 1000 citas, 1000 personas, 1000 cosas que atender. Voy a hacer un poquito para acá para que no me dé la luz de la pantalla. En la pantalla ven una imagen del Bosco, de su obra El Jardín de las Delicias. Lo conocen como Hieronymus Bosch.
y habla de la creación en el paraíso, lo que es la vida del hombre en la tierra y las consecuencias de la forma en que abusó del mundo y de su vida. Pero a mí me llevó a reflexionar el tema de la penúltima guerra y pensar cómo nos estábamos destruyendo, cómo acabábamos con los árboles, cómo a pesar de toda la violencia no había manera de detener esa violencia. Y meditando en una guerra, analizaba cuántos muertos hubo, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. Nomás para que se den una idea, ahorita que está calientito lo de Gaza, lo de Irán, lo de Ucrania. En la Primera Guerra Mundial murieron de 9 a 11 millones de militares de todas las naciones. 9 a 11 millones. La Ciudad de México, más o menos. 6 a 13 millones de civiles, 2 veces la Ciudad de México. Es el Estado de México, incluyéndolo. Y quedaron 20 millones de personas heridas y mutiladas en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial fallecieron de 70 a 100 millones de personas. O sea, ya casi le vamos llegando a los 200 millones de muertos por conflictos bélicos. 6 millones de judíos. El racismo, la intolerancia, el deseo de acabar con el que es diferente a nosotros. Podríamos decir que es físico, pollo, ¿no? Todo el mundo busca a quién rechazar. Y no podemos. Somos seres humanos vivos, diferentes, con necesidades. Tenemos que aprender a tolerarnos. Murieron 26 millones de rusos. De 10 a 30 millones de chinos, a que no sabían que también los chinos anduvieron en la Segunda Guerra Mundial, aunque estaban defendiéndose internamente para hacer lo que ahora son. Murieron de 3 a 6 millones de personas de Polonia y de 2 a 3 millones de japoneses, incluyendo los de la bomba atómica en Hiroshima. Más de 200 millones de personas han muerto en guerras desde 1900, sin contar Gaza, Ucrania e Irán. Son muchos muertos. ¿Nos gustaría que México entrara en estos números? A ver, hace la mano el que sí, ya que no hablan. Ah, bien. Hace la mano el que no. Ok. ¿Nos gusta la violencia? No. Eso nos lleva a pensar cuáles son las causas. Si no nos gusta la violencia, si no nos gusta la guerra, ¿cuáles son las causas? La primera es que alguien quiere esa guerra. Siempre alguien la quiere. Un líder, alguien que dirige un país, alguien que es diferente en una sociedad, alguien que quiere provocar un conflicto para obtener un beneficio. Los sociólogos, ahora que estén en su carrera o ya están, dicen que el conflicto genera progreso. ¿No es así, mi Omar? El conflicto, algunos. El conflicto genera progreso, dicen algunos sociólogos, pero para otros provoca muerte y destrucción y agotamiento. Alguien abusa o llega a ocurrir un accidente que provoca un conflicto. Se le cae a uno un bote de agua sobre alguien. ¿Y por qué me aventó el bote? Y ¡pah! Me la regresa, ¿no? Un accidente, no accidentes, no, ¡pum! Como cuando chocan se bajan a provocarse, ¿no? Luego hay varones bien salsas, ¿no? Que se ponen, a ver, bájese, y se baja una señora como de 2 metros, grande, y no mejor ya no quiero problemas aquí. La codicia, siempre es el deseo de tener, de poseer, de que yo sea el que tenga más. La búsqueda de riqueza en otras naciones. Cuando empezó el conflicto en Ucrania me puse a investigar y dije, ¿qué hay que Rusia pudiera querer de Ucrania? Pues tienen campos agrícolas y son muchos millones de rusos que viven en condiciones difíciles, pero tienen algo más que incluso Trump está buscando, que son las tierras raras, que sirven para los avances tecnológicos.
para nuestro celular, para estas cámaras que estamos ahorita utilizando, los aparatos. México tiene esa riqueza de tierras raras en el sur del país. Tenemos uranio en la parte de la reserva de la biosfera, por donde construyeron el nuevo tren transísmico, que se va a unir con el que viene de allá de Cancún, que a veces se descarrila. Espero que el transísmico lo hagan bien, porque hay muchos vientos muy fuertes por allá. Entonces hay un deseo de dominar, de controlar, de poseer, de que yo sea el que tenga eso, y se traduce en la mentalidad del líder, en este caso de las naciones, de una nación. Había necesidad de que persiguieran a nuestros paisanos en Estados Unidos, pues fue una ocurrencia de Trump. O sea, es un odio que él tiene, ¿no? Parece por los mexicanos, siendo que somos más de 20 millones de mexicanos en Estados Unidos y que aportamos a las labores agrícolas, a las labores en la industria, muchas actividades. Pero sin embargo digo, no quiero mexicanos, no. ¿Qué otra cosa provoca este tipo de cosas? El deseo de controlar, dominar, poseer. Sentirse en la Segunda Guerra Mundial, hubo un nazismo, había una raza superior, alguien que se creía que podía dominar. Ahí se veía mi amigo Enrique por acá, con su camarita. Tengo dos amigos aquí muy azulitos y que quiero mucho, ¿no? La otra es ser comparsa del enemigo. ¿No se han fijado que luego, siempre en todos los salones, no sé si han visto que hay un abusador? El que le pega al otro, el que le pica las costillas, luego hacen cosas más maldosas que son muy graves, y siempre hay otros que le aplauden al malvado, en lugar de decirle, no hagas eso, lo está lastimando, ¿no? Abusa. A mí me tocó uno de esos hasta que le rompí la cara, ya, me molestaba. Ya cuando sí me puse un poquito más fuerte, pero no hay que llegar a eso si se puede hablar. Hoy podemos hablar de Vietnam, de Ucrania, de Gaza, de Irán, de Siria. Alguien quiere la guerra y la provoca. Las consecuencias de las guerras son la muerte, la destrucción del medio ambiente, el agotamiento de los recursos naturales, la muerte de animales, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire, la tierra, el mar, el agua, la destrucción de países. Imagínense que cayera aquí una bomba ahorita y destruyera esta institución educativa con todos nosotros adentro. Decía Betty Díaz que yo tenía así como un espíritu teológico profético, porque este libro está escrito sobre dos profecías, la del Apocalipsis y la del profeta Daniel, y los dos hablan y van narrando hechos que se están cumpliendo. El libro tiene más de 10 hechos que se han cumplido. Hace 3 años estaba escrita la guerra de Ucrania e Irán. Hace 3 años estaba escrita la guerra de aranceles de Trump, cuando China le dice, tú que me atacas y yo que agarro tu deuda inmobiliaria que te compré y la voy a sacar al mercado, te voy a tronar económicamente. Y entonces Estados Unidos dijo, no, los chinos son re bonitos, no los toques, no los toques. Con los rusos pues es un pacto, entre ellos no se escupen, si se fijan ni Putin ni Trump se escupen, nada más así tú la traes, no la contigo. Pero no se dan en serio, porque saben que pueden provocar una confrontación. Ayer me preguntaban aquí en la noche si se podría destruir el planeta. Sí se destruye, tenemos el número de armas nucleares suficientes para acabar con la vida en el planeta. Me decían que si podía caer en México. Pues sí, sí puede caer en México. De hecho, el libro empieza con destrucción en Toluca y la Ciudad de México, por causa de una bomba nuclear, la explosión de Popocatépetl y algunas otras cosas. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos industria y tenemos recursos que son necesarios para abastecer. ¿A quién abasteceríamos? ¿A los rusos o a los gringos de armamento? A los gringos. Entonces, ¿a dónde tienen que atacar los que ataquen? A donde están las armas, la industria, la producción de alimentos. Eso es México. Y luego nos desarman. Y luego decían, ¿y qué le va a pasar? No, pues mira, nosotros no tenemos una cúpula de acero, ni como Israel, ni como Estados Unidos. Entonces, lo que nos tiren nos va a caer,
No va a haber modo de esconderse. No tenemos un armamento con esta tecnología. Podríamos promover la sana convivencia y la paz. Van a destruir lo que es agrícola, la seguridad, todo. Bueno, todo eso viene en el libro. Habla de que los ricos se van a apoderar de la mayor parte de los terrenos que sobrevivan al calentamiento global, a la guerra, y que se va a crear una franja en el planeta donde van a irse a vivir los que sobrevivan. Pero ni aún así van a terminar cultivando la paz, sino que van a seguir en guerra porque quieren quedarse con el pequeño pedacito que hay, que unos ricos y otros pobres. Dice en esos libros proféticos, que cuando la gente esté con hambre, con guerra, con muerte y destrucción, entonces van a decir, ¿y cómo podemos tener paz y seguridad? Hoy hemos perdido mucho trabajo en México. Muchas empresas están cerrando. Acabo de regresar de Puebla, y igual que aquí en Toluca vemos muchos negocios con letreros que dicen cerrado, se renta, se vende. Estamos cerrando muchos negocios. Lo mismo va a pasar en Estados Unidos con los migrantes que están sacando y que ya no van a poder desarrollar sus industrias. ¿Qué solución de supervivencia tenemos? Pues solo hay una, que pudiera prevalecer el amor. Que entre todos aprendiéramos a perdonarnos y a colaborar para vivir en mejores condiciones. Y entonces se va a aparecer por allí alguien que les va a decir, cuando estén en crisis, sin qué comer, sin trabajo y sin nada, no les van a traer su beca del bienestar. Les van a decir, yo les voy a dar paz y seguridad. Yo les voy a hacer que estén en orden, con trabajo y con comida. ¿Y ustedes qué le dirían a alguien que les ofrece eso? Pues que sí, ¿no? Vamos, yo necesito comer, yo necesito trabajar, yo necesito que mi familia coma, que mi familia viva. Bueno, en el Apocalipsis dice que ese es el anticristo, y la Biblia habla de ese anticristo. Te habla de conocimientos científicos, la clonación, la duplicación de un ser humano, su educación, su crecimiento en probeta. Te habla de armas nucleares especiales. Te habla de explosiones y de aparatos muy importantes. Entonces el libro tiene una serie de conocimientos científicos, tecnológicos. Decía Betty Díaz, que es compañera también de otra escuela, que tiene conocimientos teológicos. El caso es que trata de sembrarnos un mensaje que yo quisiera que ustedes se llevaran y que pudieran reproducir una oportunidad de vida. En medio de la guerra, para no tener la guerra, ¿cuál sería la antítesis de la guerra? La paz. Y el amor, que es el que puede generar esa paz. El que podamos amarnos, aún sin conocernos, solo por el hecho de ser seres vivos, y de que podemos decirle a la otra persona que está a nuestro lado, eres importante para mí y te necesito. A ver, volteen a su derecha y díganle al de la derecha, eres importante porque estás vivo y te necesito. Ahora díganse la de la izquierda para que no haya destacado. Eres importante para mí porque estás vivo y te necesito. Eres parte de mi vida. Entonces imagínense que pudiéramos hacer eso y entonces, en lugar de pisotearnos, de humillarnos, de abusarnos, de ver quién se queda con lo mejor, vemos porque todos vayamos subiendo en esta oportunidad que tenemos y que no se va a repetir, y se llama vida. Así es que yo, como diría un personaje, los exhorto a que vivan, que se amen y que contribuyamos a detener esta destrucción y la penúltima guerra no llegue a ser la última. Gracias. Muchísimas gracias, muy interesante tu libro, licenciado Pedro. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran elaborar, chicos? ¿Algo que se haya quedado por ahí guardado? ¿Seguro? No lo tenemos todos los días encima, aprovechenlo.
Adelante. Bueno, nada más mi pregunta es, usted hace mención acerca de la religión católica, ¿qué otras religiones también toman en cuenta para realizar este libro? Ok. Mira, la religión católica surge del cristianismo primitivo. Y hoy hay muchas variantes, ¿no? Muchas variantes. No es un libro en sí religioso, toma de 2 libros, pero te va narrando de manera científica, teológica, de la biología, de la ecología. Su trama se va desarrollando así. De hecho, hay una parte donde los personajes dicen: las religiones las inventaron los hombres de acuerdo al lugar en donde nacieron y su cultura. Nacimos en México, tenemos cultura y una tradición. Si hubiéramos nacido en Israel, a lo mejor yo vendría con una kipá, saludaría, a lo mejor traería caeré, se lo veía uno muy raro, pero es su cultura, es su forma de ser y ellos lo ven como normal. O traería yo una túnica de color naranja o roja como los budistas y estaría yo rapado. Y todos hablan de lo mismo: el amor, la paz, la trascendencia. Toda la religión, excepto las que de plano hablan de Satanás, ¿no? Esas hablan de la destrucción y la muerte y alcanzar la realización, que es la muerte, a través de todos los placeres y todos los abusos. Y no es porque cuando uno haya sido joven no haya sido un abusivo, pero se arrepiente uno luego de todas las cosas que hizo uno y le da uno gracias a Dios por estar vivo. Entonces no hay necesidad de esperar a sobrevivir una tragedia para decir: ay, ¿qué me espera en el futuro? Ustedes ya pasaron, fíjate cuántos estarán en una carrera que muy pronto a lo mejor hasta me dan chamba, ¿no? Tal vez va a complicar a la vida y poder salir adelante. Toma de todas las religiones. De hecho, te habla de algo que escribí hace 3 años, pero que yo no sabía que ya se dio hace 1 año o 2. Habla de la fusión de 3 religiones: del judaísmo, del islamismo y del cristianismo, que se fusionan en una super religión. Bueno, ya existe un edificio y una cultura así en Dubái, donde están fusionadas las 3 y están operando. Pero no son las únicas, ¿no? Hay otras religiones que también norman, las religiones norman el comportamiento social y moral del hombre en el lugar en donde está. Pero todas te hablan del amor, del perdón, del arrepentimiento, del no abuso hacia otros seres vivos. Antes de escribir este libro estaba escribiendo otro que era un compendio de las principales normas de comportamiento de todos los países a través de los años, empezando con el Talmud, el ojo por ojo y diente por diente, pasando por el Bhagavad Gita, llegando al Corán, atravesando la Biblia, la Torah y el Talmud, la tradición oral y escrita de los judíos, llegando a México. México tiene tradiciones religiosas muy importantes. ¿Han leído el Popol Vuh? Bueno, todo eso tiene una sola orientación: el ser humano es importante y lo que debe prevalecer es el amor al ser humano, más allá de la religión. No sé si eso te contesta la pregunta. ¿Alguien más? Adelante. Por favor, mi Pedro, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ICIMA. Fundamentalmente, tengo la duda: hoy en la mañana estuve en rueda de prensa con el alcalde y ellos están hablando de lo que dicen todo el tiempo, la Agenda 2030, pero no hacen nada. Platícanos de la Agenda 2030, Pedro. No te escuché. ¿La gente? De la Agenda 2030. La Agenda 2030. Ajá, hoy en la mañana estuve en rueda de prensa en el ayuntamiento
e instalaron un comité para dar seguimiento a lo de la Agenda 2030. Pero igual que otros ayuntamientos, lo mencionan y terminan no haciendo nada. Platícanos, tú que eres experto en todo eso. Por favor. Soy curioso, más que experto. Pues la Agenda 2030 es un esfuerzo mundial por tratar de traer orden, paz, suficiencia alimentaria, cuidar de nuestros bienes naturales, del trabajo, eliminar con la pobreza, limpiar las aguas, y se desarrolla a partir de la Cumbre Mundial de París en 2015, la COP. Ya se había hablado de eso en la COP 16 aquí en México. De hecho, México trabajó intensamente un proyecto para que los países más pobres fueran protegidos financieramente ante la transición energética. O sea, hacer la transición energética no es tan fácil, tienes que atender todas esas agendas. Porque le vas a decir a una empresa, ya no utilices tus mecanismos de generación de energía, con gasolina, con nules, con petróleo, y utiliza medios alternativos. Y eso inmediatamente va a generar que se encarezca el proceso productivo, ¿no es así, maestro Eric, doctor? Pues tengamos que buscar otros mecanismos para solucionar y que los pobres no sufran. Y México mandó una propuesta para proteger a los más pobres en los países que iban a sufrir esa transición. México no está incluido dentro de esos países más pobres. México es un país rico, poderoso. Yo creo que está mal administrado. Estamos entre las 13 economías más poderosas del planeta, de más de 200 países. 13, la 13ª economía. ¿Dónde se está quedando ese dinero? ¿Quién se lo está llevando? ¿Qué está pasando? Tenemos que ver cómo recuperar y que se eliminen esos procesos. Por aquí va a estar, no ha llegado, el que fue el presidente del Comité Anticorrupción del Estado. Y dice, ¿cómo hacemos que la gente no caiga en la corrupción? Omar, creo que estás tú también, ¿verdad?, en el Comité Anticorrupción de Toluca. Entonces, solo si aprendemos a vivir honestamente, se vive bien, ¿eh? Si vive uno honestamente, se vive bien. Yo les puedo decir que saliendo de mi carrera, gracias a Dios, como comunicólogo, me nombraron director de comunicación de un grupo parlamentario de la Cámara. Yo ya estudié viejito, me metí a los 28 años a la carrera, salí de 33. Pero yo sabía que como estaba mayor y había perdido más de 10 años de mi vida, ya no podía perder más. Y me metí con todo, a estudiar, a trabajar, a hacer todo lo que podía. Entonces, en cuanto salía, me dijeron, ven, ahí está tu cargo. Y ya de ahí me seguí. Fui director de comunicación del DIF, director de protección civil, director de gobierno de Toluca, estuve encargado del despacho, director de análisis. Y al final estuve en el gobierno federal como subdirector de información federal de la unidad de delegaciones. Ahí ya dije yo, después de más de 16 años, dije, qué matado es eso. Está bien complicado, ¿verdad, Eric? Aguantar la carrera. El Omar ahí haciendo sus organizaciones sociales desde hace años y luchando. Enrique, es complicado sobrevivir, pero cuando lo hace uno con gusto, vean qué placentero es. Yatsiri ahora en el ayuntamiento siguiendo la carrera. Úrsula, me acuerdo que salía con sus muñecos, sus muñecotes esos, ¿verdad? El concurso de Judas. A los curas hacían unos concursos de Judas en el Mississauga y los iban a quemar allá en la plaza. Qué difícil era convocar a la gente para que participara e hiciera cosas positivas. Ustedes tienen una gran oportunidad. Y esa Agenda 2030 que tú mencionas debería de involucrarnos para que haya más alimentación, porque la producimos y porque la merecemos,
porque está al alcance de nuestros bolsillos, para que cuidemos nuestros bosques, porque nos ayudan a respirar aire limpio, porque captan agua, porque nutren los ríos, porque no haya amenaza de pérdida de agua en el municipio en 5 años o menos. Que no veamos cómo Pueblo se seca, ni cómo las lagunas del volcán van bajando de nivel. Porque no haya violencia y aprendamos a convivir. De eso habla la Agenda 2030, la iniciaron en 2015, no ha cuajado, porque la politizan, todos se llevan la lana de los puntos de los que trata, y al final no llega. Eso lo hablaban en la ONU, estuve en la Cumbre Mundial de Medio Ambiente en 2019 en España, y preguntaban los líderes de la ONU, bueno, ¿cómo le hacemos para que estos recursos que mandamos para reforestar, para recargar el agua, le lleguen a quienes lo necesitan? Creo que de la Universidad de Manchester me preguntaron eso, y les dije, pues fácil, no se lo manden a las cabezas del gobierno, nombren un comité ciudadano que se encargue de vigilar la aplicación de los recursos. Que nosotros que sufrimos las carencias, seamos los que veamos cómo se aplican donde hacen falta. Bueno, hasta la fecha no lo han hecho, ya pasó el COVID y todo eso. Aunque en la anterior estaba en sus puntos centrales esto, ciudadanizar la asignación de los recursos. Eso es lo que está pasando. Quiero hacer ahí un comentario, ¿no? Los modos de producción, en este caso bajo un modelo capitalista, no permiten que exista un cese a una producción industrial que afecta mucho, obviamente, los temas ambientales, la contaminación. Incluso aunque se terminaran cerrando muchas fábricas, los efectos que estamos viviendo a partir de todos los contaminantes que ya se liberaron al ambiente, pues no se podrían detener, ¿no? Entonces la Agenda 2030 tiene esas problemáticas, es muy agudo porque pues la explosión demográfica es ya un tema que ha comprometido los recursos naturales. El agua va a ser un gran problema dentro de unos años, cómo van a haber conflictos por agua. Entonces, pues bueno, la Agenda 2030 también está llena de ideologías, tenemos que ver incluso hasta con el control poblacional para que se disminuya, en fin, es muy complicado. Eso que acaba de mencionar, el control poblacional, a lo mejor pues son las guerras, intentan reducir la población mundial. Lo han intentado de muchas formas, pero no han logrado detener el crecimiento poblacional. El libro marca que vamos a llegar a 10.000 millones de seres humanos, y en esa guerra, la primera, que no es la penúltima, esta es la penúltima, y hay una última, pero hay una antes, y en esa se mueren 5.000 millones de personas, no los 200 millones que les hablé ahorita, 5.000 millones de personas. Con que suelten 5 bombas nucleares, imagínense una bomba nuclear en China, 1.200, 300 millones de seres humanos, otra en la India, 1.300 millones de seres humanos. Que le logre pegar una buena en Estados Unidos son cerca de 400 millones. Europa son entre 300 y 400 millones, no es más o menos. Entonces, está complicado. Les voy a dar un correo por si alguien quiere el libro. El libro lo pueden conseguir en Amazon. Hay la versión impresa y la versión digital. La versión impresa en Amazon vale 455 pesos. La digital, que pueden bajar en sus teléfonos, yo lo tengo en mi teléfono pero no se deja compartir, vale 150. Les confieso que no me gusta leerlo aquí, me gusta tenerlo en mi libro, así lo leo, y alimenta el ego. Entonces les doy mi correo. Mi correo es jordlum, J-O-R-D, L-U-U-M,
¿Lo puedes repetir, por favor? J-O-R-D, J de Juan, O de Oscar, R de Raúl, D de dedo, punto sin espacio, L de Luis, U de Ulises, U de Ulises se repite 2 veces, George Lum, M de Manuel, la última es, después de la U es M, Manuel, @gmail.com. Ahí me pueden mandar mensajes, me pueden hacer pedidos y decirme a dónde se les lleva el libro y ya les digo a dónde depositar para poder recibir el libro. Adicionalmente lo pueden pedir a Grafeno, que preside Omar. Grafeno es una organización que agrupa asociaciones civiles, empresas y muchas cosas. Y Yorlum pertenece a Grafeno y nos honra mucho colaborar en el desarrollo de nuestra sociedad en ese sentido. A Eric no les digo porque Eric anda por todo el mundo, entonces está complicado. Pero con todo gusto pueden ahí mandarme. Yorlum es una asociación civil que creé para atender temas ambientales, temas indígenas, ya tiene más de 10 años de haberse fundado, y es un programa de televisión que su padrino fue Omar, precisamente en 2016, me prestaba sus instalaciones para ahí grabar, y luego iba su asistente, es tanto, y dijo, no estoy volando. Tú ahí sigue, y gracias a Dios creció, y se hizo grande. Yorlum significa dos cosas, es el mismo significado. Está en danés y maya. Yor es danés y significa tierra, y Lum es maya y significa tierra. La asociación se llama Proyecto Yorlum, Proyecto Tierra Tierra. Tiene este nombre porque mi bisabuelo vino de las minas de Inglaterra, de Cromwell, a Pachuca, a la aduana que tenían allá, y pues hablaban danés, entonces lo agarro de ahí. Pero tengo otra bisabuela que era maya, la paterna, por eso tengo la cabeza tan grande. De veras, no me quedan sombreros ni del 10 ni del 11. Y entonces tomamos de mayas Proyecto Tierra Tierra. Eso sería todo, no sé si haya más preguntas. Buenas tardes. Creo que la mayoría de mis compañeros aquí somos nosotros criminólogos. Nosotros en la carrera de criminología pues creemos en una reinserción social, que las personas que cometieron a lo mejor algún delito tienen la oportunidad de cumplir su sentencia y en ese proceso darles un tratamiento para que puedan reintegrarse en la sociedad. Nosotros creamos algún programa para que esta reinserción sea aprobada, tenga buenos resultados. Más sin en cambio siempre hay un margen de error con algunas de estas personas. Usted en su libro habla de la paz y del perdón. ¿Usted cree que esta persona que vuelva a reincidir, a pesar de que nosotros ya hicimos todo este proceso y nos haya dado resultados con más del 90% de los PPL, personas creen que el problema es que alguien quiere ese conflicto? ¿Usted cree que esa persona de verdad merece eso de perdón? Si merece la oportunidad, sí la merece. Va a ser muy difícil, porque tiene que cambiar tu corazón y tu mente. Pero si hay un arrepentimiento genuino, lo hay. Yo daba pláticas en cárceles. Les voy a platicar 2 anécdotas. Una aquí en Almoloya. Hacía una charla con todos los presos ahí, a ver a qué horas me linchaban los presos. No me linchaban. Y al final estaba yo juntando mis cosas y llega un preso y se me para al lado y dice, oiga, yo soy cristiano, no de religión, no soy religioso. Me declaro cristiano porque trato de vivir los principios.
pero no tengo ninguna religión. Y me dice el preso, oiga, ¿Dios me perdona si maté a alguien? Sí, está a mi lado. No, pues si te arrepientes, te perdona. Y se va, y yo seguí guardando, y se vuelve a acercar. Oiga, ¿y si maté a dos? No, pues si te arrepentiste, te perdona. Y le dije, ya, no, llega otra vez. ¿Y si maté a tres? Vaya, voy a el cuarto. Le dije, sí, Dios te perdona si te arrepientes, ¿no? Y otro día estaba yo en Mexicali me invitaron igual a la cárcel de allá a hablar con los presos. Los presos de allá son muy diferentes a los de acá. Están los cholos, los drogos, los narcos. Bueno, imagínate, está gruesísima esa cárcel. Y se me olvidó sacarme un billete de $50 que traía yo en el bolsillo, en la camisa. Y llega uno de los presos, chiquito, trompón me lo descontaba. Y él tira la mano y me agarra el billete de $50 del bolsillo y lo jala, entonces le agarré la mano. Y se le empecé a doblar, estábamos rodeados de presos, ¿no? Estaban ahí y se me quedaban viendo a ver qué iba yo a hacer y yo, ¿qué hago? Es mi único billete de 50. Y luego, ¿cómo pide un aventón? Y que lo suelte, ya se va, que se te va, ¿sabes? Ya se fue, y los de alrededor me dicen, no se preocupe, pues está empezando a tratar de cambiar su vida. Dios proveerá. Y regresa el flaquito, dije, uy, ya no traigo eso, ¿no? Ahorita acaba con todo. Y me dice, oiga, perdóneme, me arrepiento de haberlo hecho. Y dije, chale, ya recuperé mis $50. Digo, pues dame los $50. No, nada más me arrepiento. No le voy a regresar. El arrepentimiento tiene una serie de acciones que cambian, son resultado y muestra de que el corazón ha cambiado. Y empiezas a retribuir al daño que has hecho. El apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos, capítulo 8, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Imagínense un apóstol diciendo eso, quiero el bien, pero no lo hago. Y luego en el capítulo siguiente dice, prosigo al blanco. O sea, es una lucha permanente. Como seres humanos tenemos una lucha permanente entre hacer el bien o no hacerlo, perdonar o no perdonar, amar o no amar, dar la oportunidad de que alguien viva o no. Entonces, yo sé por esas experiencias que hay presos que se arrepienten y hay otros que parece que se arrepienten, ¿no? Para ver qué te sacan. Yo puedo hacer una intervención que nadie me pide, pero bueno, pues el arrepentimiento juega un papel importante, pero yo creo que ante una estructura de un psicópata, por ejemplo, ¿no? Hay ciertas enfermedades, trastornos mentales que no puede haber reinserción social. Por ejemplo, alguien que toca a los niños, ¿no? Esto verdaderamente no merece de perdón ni de Dios, yo creo. Entonces, creo que hay muchos casos de personas que no convendría que estén circulando libremente y que ustedes detectan estas estructuras que tienen problemas de, ¿cómo se llama? Sociopatía también, otra. Tienen ciertas estructuras mentales que no hay remedio. Los que no se arrepienten. ¿Usted estaría a favor de la pena de muerte? Delitos que se preocupan de niños, de verdad que entre los reos se los acaban, ¿no? Entre ellos más disminuyendo la población de los... Pues digo, yo no estoy a favor de la pena de muerte, yo no estoy a favor de matar a nadie, pero creo que sí es un tema muy interesante que se puede debatir sobre la posibilidad real de que estas personas puedan
vivir en sociedad. No hay posibilidad para mí, no la hay. Le damos un fuerte aplauso. En esta nueva feria de libros y esperamos volverlos a ver todos. Muchísimas gracias. Y aquí están las puertas abiertas de ICIMA para un nuevo libro. Nos estamos esperando. Gracias y un saludo a todos.